Y pues bueno, otro podcast más, ahora como Dubitando. Próximamente espero que la Dulce nos esté acompañando, a ver si se anima. Y de verdad que, coño, la situación del mundo es cada vez más caótica, todo está patas para arriba. Estamos en el medio del mundial, estamos en el medio de una situación súper difícil que estamos viviendo en Venezuela, estamos aquí en Australia y a pesar de que no hay una tragedia como la que está viviendo en Venezuela en este momento, también la situación está complicada y por más que uno quisiese, no sé, abstraerse, olvidarse, no tener que estar inmerso, ¿no?, en tantas situaciones incómodas, fuertes, complicadas. Mira, el mundo nos tira más y más cosas encima que hace que tengamos que, por un lado, saber cómo reaccionar, ¿no?, ante dichas situaciones, saber entender lo que muchas personas están haciendo o dejando de hacer dependiendo de su nivel de responsabilidad en base a estas situaciones, y ya te voy a hablar de eso. Y en un segundo caso, y un tercer punto, coño, aprender a cuidar lo que tenemos entre ceja y ceja, que es nuestra mente, nuestra estabilidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que conlleva. Yo, en un primer punto, obviamente, yo he venido subiendo cortos desde que ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, que es algo lamentable, catastrófico, algo que nadie hubiese podido prever, porque obviamente un terremoto es imprevible, pero era algo que para lo cual, si hubiésemos tenido un gobierno decente, si hubiésemos contado con gente preparada, si hubiésemos tenido unas instituciones que fuesen profesionales, donde la meritocracia es lo más importante, pues bueno, a lo mejor la respuesta después de lo que ocurrió el 24 de junio no hubiese tomado más de 48 horas para llegar los primeros rescatistas, que dicho sea de paso llegaron fuera del exterior. No se hubiese esperado más de 48 horas para comenzar a levantar los escombros y comenzar a sacar gente con vida, como siempre queda, ¿verdad? A pesar de la catástrofe de infraestructura, ¿no?, que enfrenta sobre todo La Guaira en el estado Vargas, y tuviésemos gente con mayores posibilidades de sobrevivir y no que hayan pasado ya más de 10 días, día 12 y contando, de un gobierno que lo que se la pasa haciendo es propaganda, que lo que se la pasa haciendo es cuidando sus propios intereses, tratando de cuidar su imagen ante el mundo, y que son simplemente unos desalmados, unos asesinos por acción u omisión. Es una de las primeras cosas que la gente se plantea, y lo he escuchado mucho. ¿Por qué Trump? ¿Por qué Rubio? ¿Por qué el ministro de guerra no hacen algo, verdad? Y la gente reclama, la gente se enoja. Sabemos que los Estados Unidos se metieron en Venezuela el 3 de enero y sacaron a Nicolás Maduro junto con su esposa y se los llevaron a Estados Unidos porque están siendo procesados por narcotráfico y otra serie de cosas. Y la gente dice, mira, ¿cómo carrizo es posible que tengamos a esta misma gente, o los que quedan, ¿no? Delcy, su hermano siniestro y Cabello, todavía al mando del Estado, manoteando a los rescatistas, justamente. Hablé de eso en uno de los cortos que subí la semana pasada, manoteándolo en una zona de rescate. Y más bien el encargado de negocios, ¿no? Diciendo, no, que este es el mejor gobierno con el que hemos trabajado 1 o 2 días después de lo que ocurrió. Como que mucha gente lo ve como que lavándole la cara. Y yo lo que digo, todos tenemos una opinión, todos tenemos rabia por dentro, porque son más de 27 años de vivir. Muchos lo hemos, ya yo llevo 14, ya voy para 14 años fuera de Venezuela, pero mucha gente la sigue viviendo en Venezuela. 8 millones
salieron, pero obviamente quedan muchos hermanos en Venezuela que siguen viviendo esa situación y obviamente la molestia de muchos, tanto en el exterior como yo, o que siguen viviendo en el país, es porque entonces el tío Sam no hace algo similar como lo que hizo con Maduro y con Silvia Flores para sacar a estos siniestros que siguen gobernando al país y poner de una vez por todas, por lo menos a una junta de gobierno o a gente, ¿no?, que busque la forma de resolver lo que estamos experimentando en Venezuela de una mejor manera que lo que vienen haciendo esta cuerda de tarados. Y lo que yo digo, mira, hay que entender que el Trump y el gobierno de los Estados Unidos, él es el presidente de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos se debe a los ciudadanos de los Estados Unidos. Han mandado ayuda. Cada vez que tú ves a Maiquetía, hay más personal de los Estados Unidos haciendo labores de rescate o de traslado de insumo o simplemente tratando de ayudar y coordinar junto con los otros gobiernos del mundo que han mandado gente a Venezuela a ayudar a que todo se mueva de una manera ágil. Eso es ayuda. Sí, no nos agrada que Delcy Rodríguez siga hablando o el 5 de julio hicieron no una manifestación, hicieron una conmemoración de la independencia de Venezuela, 215 años. Y es como que, Dios mío, hagan algo. ¿Cómo esta tipa está hablando y haciendo propaganda política cuando el momento no se presta para eso y la gente obviamente se molesta y le exige y le pide y le reclama? Pero hay que entender que los Estados Unidos van a actuar en base a sus intereses y por más que la situación sea terrible y por más que la situación sea catastrófica y por más que estemos súper molestos y por más que nos dé demasiada rabia y demasiada rechera que estas personas sigan al mando del país y que sean ellos de una forma u otra responsables de lo que ocurrió en el estado Vargas y en diferentes zonas de Caracas y en otras zonas del país en menor medida, nos enoja grandísimamente que esta gente siga moviéndose a sus anchas, que Diosdado Cabello, que tiene 25 millones de dólares por su cabeza por ser capturado manoteando y se sigue moviendo por Venezuela como que si aquí no hubiese pasado nada y la gente se molesta. Pero hay que entender que no depende de lo que nosotros sintamos de molestia, de nuestras emociones y de nuestra obvia arrechera, que Trump vaya a hacer algo o no. Porque hay que comprender que para que él llegue y saque, a pesar de que tiene a Diosdado Cabello al frente de sus enviados para ayudar y colaborar, no puede simplemente pasar encima de la mesa donde están sentados frente a frente y arrestar a Cabello, porque tiene que haber unas formas y unos modos y un plan que haya sido concienzudo y de cómo venderle sobre todas las cosas esta idea de capturar a los hermanos Rodríguez o a Cabello dentro de una situación catastrófica como vive Venezuela. Si no se le puede vender a la nación norteamericana, si no se le puede vender a los organismos, instituciones de los Estados Unidos de la mejor forma posible esa situación hipotética de poner bajo arresto a esta gente, de buscar la forma de convocar elecciones, de acelerar la transición de los famosos 3 pasos o de las famosas 3 fases, mira, esto va a quedar así por un tiempo que a uno le pueda resultar incómodo, pero por un tiempo, porque la situación es esa. Nuestro país, la gente que queda adentro, no se le puede decir desde el exterior que hagan algo, porque yo no tengo moral ni nadie que esté afuera del país, ni ninguno de los más de 8 millones que estamos fuera del país, de decirle hagan algo, hagan desobediencia civil, levántense, alebréstense. No hemos podido como país en 27 años salir de esta pesadilla. Los Estados Unidos intervino con una causa bien concreta y se deshizo de Maduro y Silvia Flores, y el plan iba bien encaminado, medianamente encaminado, tranquilamente encaminado, hasta que ocurrió esta desgracia. Pero no por eso el plan tiene que, uno, desde la molestia decir que no están haciendo nada o dejando de hacer o acelerar a alguien que a lo mejor tenga un plan o una manera de hacer las cosas que es completamente
pragmática en comparación con lo que uno siente. ¿Cuándo irá a pasar? ¿Tendrán un plan? No lo sé. Pero reclamarle al la único ente que ha logrado hacer un cambio significativo en nuestro país, porque no están haciendo las cosas a la velocidad que nuestro enojo lo está exigiendo, es tonto. ¿Estamos molestos? Sí. ¿Estamos cabizbajos? Sí. Es una situación súper incómoda? Sí. Pero no tenemos, si no hemos tenido la fuerza de hacerlo por nuestros propios medios, como venezolanos en general, después de 27 años, no podemos exigirle a nadie que lo haga o que acelere o que haga las cosas más rápido. Porque ellos tienen sus maneras, sus modos, sus instituciones y a quién contestarle, que no son los venezolanos, sino los ciudadanos de los Estados Unidos y sus instituciones. Eso por un lado. Eso por un entendimiento. Y va de la mano también, como decía en un principio, de cómo afrontamos esta situación. Porque obviamente la gente va a afrontar la situación en la medida de qué tan cercana se sienta a ella y a ser afectada por dicha situación. No podemos decir que todos nos sintamos iguales que la persona que está viviendo un calvario en este momento en La Guaira. Obviamente que la situación de esa persona a alguien que está en el exterior, por decir un ejemplo, es completamente diferente. A uno lo que le llega es simplemente una realidad que ha sido filtrada a través de la grabación de la cámara de un teléfono que nos llega a nosotros a través de las redes sociales y que lo que podemos observar es simplemente lo que está en una pantalla de un teléfono y eso no llega obviamente ni a una décima parte ni a una vigésima parte de lo que la gente en el sitio está experimentando. La zozobra, el calor, la fatiga, el estrés, la desesperanza. Hay que separar, hay que entender eso. Por ende, si estamos en el exterior, que estamos en una situación de vida completamente diferente, que estamos en una situación de vida que si tenemos la suerte de que ninguno de nuestros familiares hayan sido afectados de manera directa por este desastre, significa entonces que tenemos que aprender a desapegarnos un poco, no dejar de estar interesados, nada que ver. Si tenemos el interés y podemos aportar y podemos donar y podemos buscar la forma de regar la voz, de buscar maneras de que entes internacionales se aboquen por el interés de ayudar a nuestro país, adelante. Si puedes accionar, es muy importante siempre la acción. Si tú sientes que está en tu poder al moverte, al contactar, al llamar y generar algún tipo de acción que genere algún tipo de bienestar a quienes están en Venezuela, bienvenido sea. Pero no podemos apegarnos sentimentalmente a una situación que se externa a nosotros y que obviamente uno solo, como individuo, no podemos cambiar. Podemos aportar monetariamente, hay demasiados fondos, hay demasiados GoFundMe, hay demasiadas instituciones que no tienen nada que ver con las que están como tocadas por el Estado venezolano. Hay un caso ahorita sobre la directiva de la Cruz Roja venezolana que en vez de ser un ente imparcial está completamente contaminado por el gobierno actual de Venezuela. Por lo tanto, donar a la Cruz Roja venezolana creo que es un pequeño error. Pero si podemos hacer cosas, bien sea compartir una historia, bien sea compartir un video, bien sea donar, así sea 20, 30, 40 dólares o buscar a un piloto y un avión y mandarlo desde la Conchinchina a Venezuela lleno de insumos. Si puedes actuar y está en tu poder hacerlo, adelante. Pero hay que aprender a desapegarse. Porque si seguimos pegados como si estuviésemos allá cuando no lo estamos, es más dañino, increíblemente más dañino de lo que tú imaginas. Porque el problema del emigrante, cuando apenas salimos del país, es que estamos todavía apegados al sitio que dejamos atrás y nos resulta muy difícil dejar de ver las noticias o dejar de estar preocupados. O tenemos el culo en dos manos. Tenemos una pierna en el país nuevo al que llegamos y todavía tenemos una pierna en el país que dejamos atrás y eso eventualmente de manera natural se va
deshaciendo y quedas firmemente emplazado en el sitio en el cual tú decidiste vivir. Pero cuando ocurren estas catástrofes, estas situaciones fuertísimas que nos afectan a todos, y si no te ves afectado familiarmente, ni ninguna bien que tengas en Venezuela se vio afectado tampoco, si tú estás indemne al 100%, tendemos a quedarnos atados a esa situación porque las redes sociales hacen ver que las cosas como que se estuviesen pasando al lado tuyo. Y si no sabemos manejar nuestras emociones, y si no sabemos manejar nuestra esa situación en la cual esa impotencia, ¿verdad? Nos puede afectar muchísimo nuestra vida, bien sea en el exterior como de la gente que vive en Venezuela, que no vive cerca de la zona de desastre. Porque en Bolívar, en Zulia, en los Andes, allí no pasó nada. Obviamente están más cerca que nosotros que vivimos en el exterior, pero allí la vida continúa. Y reclamarle a la gente que continúe su vida, ¿verdad? Si ya ayudó o está ayudando de las maneras que puedan, como he mencionado antes, no podemos reclamarle a nadie que viva su vida, que continúe hacia adelante, porque la vida sigue. Sí, hay una gran llaga gigantesca que queremos de alguna u otra forma colaborar a tapar, pero no podemos exigirle a que todo el mundo que tenga el gentilicio venezolano viva la tragedia por igual, porque hay que saber hasta dónde llegar, porque si nos involucramos emocionalmente, estando a 14.000 kilómetros de distancia de una situación que humanamente tú no puedes modificar, el que va a salir perjudicado no solamente la persona que está lamentablemente atrapada o en el hospital que ya fue rescatada, el que también se va a ver afectado eres tú como individuo que está inmerso en el teléfono, viendo en las redes sociales y viendo cuánto podcast hay y viendo cuánta programación pueda existir de no puedo hacer nada, pero estoy pegado. Pero no puedo hacer nada, pero estoy pegado. Pero no puedo hacer nada y me siento molesto. Y esa molestia lo que hace es que tú te vayas a enfermar y que a ti te vayas a sentir psicológicamente en un mal lugar. Y ojo, yo no soy ningún psicólogo, pero es lo que yo veo desde el punto de vista de la lógica. Hay que una de las máximas del estoicismo y de la vida es saber entender hasta dónde yo soy capaz de tener un efecto en la vida, en el mundo, en el planeta o en mi propia existencia. Y si mi alcance es hasta acá, si esto es lo que yo puedo hacer, si esto es lo que yo puedo aportar, si esto es lo que yo positivamente puedo donar, seguirse involucrando y sentirse que como que el mundo se te viene encima por cosas que no dependen de ti, es peligroso. Y eso es algo que hay que tener muchísimo en cuenta, sobre todo a todos aquellos que se encuentren fuera de Venezuela. Porque la intención no es que nos afecte la mente. Es muy importante aprender a ser pragmático. Es muy importante entender la situación que se está viviendo y si se puede, se puede. Pero la vida sigue y la vida continúa y eso no te hace mala persona y eso no te hace un mal venezolano ni nada por el estilo. Hay que simplemente entender, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo puedo seguir haciendo. Ojalá pudiese hacer más, pero esto es hasta lo que doy. Porque si no, el que le va a ir muy mal es al que está 24/7, se va a sentir de manos atadas. Y eso es algo importante a tomar en consideración, a tener en cuenta. Volviendo a Australia, y esto es algo que obviamente con todo este trasfondo, toda esta situación, toda esta catástrofe que nos ha afectado a nosotros primordialmente los venezolanos, uno se olvida un poco de lo que está viviendo el país en el cual uno vive. Y aquí en Australia la cosa está obviamente no tan complicada como en Venezuela, pero hay señales de las cosas no van bien. Y una de las cosas que más me impresiona sobre este proceso de cómo un país se da un tiro en el pie es
como una noticia que observé, ¿no? En la cual hay un tipo que agarró a una niña de 14 años, la violenta de manera indecorosa, y el tipo es apresado. El tipo es un doctor de estos que viene de estos sitios como refugiado, estas personas increíbles, totalmente asimilables a la cultura occidental. Y en vez de estar preso, o en vez de ser deportado, o qué sé yo, los jueces lo que dictaminan es que le vamos a dar libertad bajo fianza y que mientras el juicio llega, él puede andar por la calle tranquilamente. En el occidente, en los países anglosajones, tenemos cómo la cultura se ha vuelto en contra de sus propios ciudadanos, en los cuales los jueces, en menor o mayor medida, dan estas medidas relajadas. No, es que él no sabía, es que él no tenía en conciencia, porque en su cultura las cosas son diferentes. Todo este tipo de excusas que al final del día afectan a la población, porque por lo general estos individuos lo que es, siempre predan a víctimas, o por lo general víctimas que son mujeres, víctimas que son menores de edad, personas que no tienen capacidad de defenderse, y el Estado, en vez de defender a las víctimas, defienden a los perpetradores, porque ellos no sabían, porque ellos no conocían, porque es que acaba de llegar, es que él no tenía idea. Y eso es un problema que viene afectando a Occidente desde hace mucho. Yo me puse en estos días a pensar y analizar por qué, cómo es posible que Occidente, que es la cuna de la civilización en la cual nosotros nos manejamos como latinoamericanos, tenemos una raíz cultural compartida con todo aquel que haya de Reino Unido, con todo aquel de España, con todo aquel de Italia. La raíz es la misma. Es el cristianismo, los valores occidentales, de la democracia, de la ley igual para todos, y un largo etcétera. Y esos valores, esas instituciones que han traído a la palestra países súper exitosos y sociedades donde hay un gran nivel de confianza, se ha venido abajo desde el mediados de los 60 con una idea de que iguala en mayor o menor medida a las culturas, no importa su origen, como todas iguales. Y por lo general, esa igualación viene de gente que no experimentó en su propia vida una cultura diferente a la occidental. A mí me asombró mucho el caso específico de Al Grassby. Al Grassby es el padre del multiculturalismo aquí en Australia. Ese individuo tiene ascendencia irlandesa y española, si mal no me equivoco, y él fue el que escribió un compendio, un libro, un ensayo en el cual él dice que el futuro de Australia tiene que ser multicultural, tiene que ser diversa. Él hizo este escrito en base a las experiencias de él como un emigrante en Europa. Y esa experiencia de ver gente de diferentes culturas, que vale decir, sí, obviamente la cultura portuguesa y la cultura inglesa tienen diferencias, pero la raíz de ambas es la misma, es Western values, valores occidentales. Eso es primordial de entenderlo. Él vivió en el exterior y regresó a Australia, y en base a su experiencia, él comenta que debemos ser multiculturales. Pero lo comenta bajo el precepto o la ingenuidad, si se quiere, de pensar de que todas las culturas son iguales, de que todas las culturas son relativamente similares, y que no importa si colocas a un italiano, a un español, a un irlandés, es la misma cosa. Es la misma cosa en el sentido de que sus valores más primogenios son compartidos. Ambos tienen respeto por las instituciones, ambos muestran respeto por el prójimo, ambos muestran respeto por la mujer, por la ley, por el Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
Entonces, él escribe este compendio que el Estado australiano entonces en 1973 trae y lo hace forma de su política migratoria con el gobierno de Whitlam. Y a partir del 73, Australia comienza a hacer sus procesos de migración y su proceso dentro de Australia y desde la óptica de multiculturalismo. El detalle es que en esa época habían varias cosas, ¿no? Tenías a Foucault que decía que la cultura dominante era simplemente una cuestión de poder del que tiene esas culturas sobre el resto de las personas. Y comienza a verse un proceso desde la filosofía que tiene alta influencia en muchas ocasiones con ideas marxistas, con ideas de izquierda, con ideas de justicia social, de ver la verdad factual, la verdad de hecho, como simplemente una muestra de poder del Estado por sobre el individuo. Comienza a relativizar los problemas mentales, muchas de estas filosofías, como simplemente expresiones y un largo etcétera de circunstancias en las cuales si te dicen que estás loco, no, eso es simplemente el Estado ejerciendo poder sobre ti. Y en este proceso, que no significa que hayan estado relacionados o que Al Grassby haya comulgado con esas ideas, pero cuando tú comienzas a traer a la palestra que las culturas pueden, colocas a una o colocas a otra y no hay ninguna que sea mejor o peor, o que las colocas como iguales, comienzas en este proceso de dejar de lado lo que hizo que tu país sea país. Recordemos que en los 60 todavía estaba vivo el recuerdo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se veía el nacionalismo como algo perverso, como algo dañino. Lamentablemente Hitler y todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial no dio el mejor ejemplo, si se quiere, al mundo sobre lo que es el nacionalismo. Y la gente, a partir de ese momento en adelante, con todas estas filosofías que comenzaron a venir como consecuencia del fin y los hechos de la Segunda Guerra Mundial, comienza la gente a no pelear este proceso de multiculturalismo, de igualación, de igualitarismo, si no podían ser vistos como racistas. Pasan más de 50 años y tenemos entonces sociedades en Occidente, sobre todo en el mundo anglosajón, en el cual el multiculturalismo ha provocado que haya sectores en los países donde se ha abrazado esta ideología, donde la gente no habla el idioma, donde la gente practica su propia ley. En Reino Unido hay tribunales con Sharia Law. En Australia hay suburbios donde un 60% de la gente no nació en este país. Y estamos hablando de primera o segunda generación de inmigrantes. Donde si tú caminas por la calle en dichos suburbios, la gente te ve feo e incluso te pueden llegar a agredir porque no compartes su código de vestimenta. Y tú te pones a pensar, pero no se supone que estamos en Australia, no se supone que estamos en Reino Unido, el que esté en Reino Unido, y que la ley debería ser igual para todos. ¿Por qué hay un doble sistema de justicia? ¿Por qué hay un doble sistema de código, por decirlo menos así, tonto, de vestimenta? ¿Por qué se me ve mal si yo transito por un sitio determinado de la ciudad de Sydney? Entonces, el multiculturalismo lo que ha provocado es que tratemos a gente que tiene valores opuestos a Occidente como iguales. Eso desde la ingenuidad es peligroso, pero los políticos, como ocurrió en Canadá con el papá de Justin Trudeau, en Canadá se introdujo el multiculturalismo antes que Australia, y Trudeau lo introduce en los 70s como una manera de ganarse el voto de la gente que quería que la provincia de Quebec se independizara y traer esos votos e incluirlos en el melting de lo que es ser canadiense. Entonces, al utilizarse como herramienta política para ganar votos, en un principio a lo mejor te puede haber funcionado, pero el riesgo que se corre cuando eso se siguió haciendo más de 50 años después es que hay sectores de inmigrantes, bloques de personas que van a votar es en base a lo que su
cultura y su idiosincrasia y sus valores culturales los manden. Por eso tú ves a políticos ahora buscando el beneplácito de sectores culturales que nada tienen que ver con los países a los cuales han llegado. Ves a los políticos que se básicamente hacen cosplay de los códigos de vestimenta o de las cosas que realizan estas minorías culturales, porque estas minorías culturales tienden a votar en bloque a favor de aquellos políticos que las beneficien. Por eso tú ves un aumento en la sectorización, por eso tú ves un aumento en la dificultad de que haya cohesión social, porque no tienes a una población, no importa su background étnico, apuntando al beneficio en base a los valores comunes. Porque tú puedes tener valores culturales comunes y tener diversidad étnica. Eso no tiene ningún inconveniente. Puedes tener gente de España, de Italia, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Francia, viviendo juntos. Y si hay vamos a poner un ejemplo, están todos viviendo en Argentina no hay multiculturalismo. En Argentina se busca la asimilación de la gente a una cultura principal. Claro, cada quien le mete su toque francés o su toque italiano o su toque venezolano a la cultura y la hace más rica, pero sigue teniendo los valores fundamentales que permite que haya confianza en que el otro no quiere atentar contra mí porque pienso diferente a él, por decir un ejemplo. Entonces, cuando eso se pierde y cada quien anda por su lado y cada quien busca algo diferente y cada quien tiene valores antagónicos en una misma sociedad, genera los problemas que estamos viendo hoy, en la cual un ciudadano que llegó como refugiado agarra a una niña, la agrede, ¿verdad? Indecorosamente hablando, y el que sea buen entendedor y leer entre líneas entienda lo que estoy diciendo, y lejos de ser apresado y esperar juicio a preso, porque obviamente cada quien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no, bajo fianza de que puede que esta persona vaya a reincidir, porque obviamente si vamos con la excusa de que no sabía lo que hace, sigue sin saber lo que está haciendo y sigue libre, bajo fianza, pero libre. Y así hay infinidad de casos de gente que llega a los países de Occidente con valores culturales completamente antagónicos que hacen y deshacen, y la excusa, ¿verdad?, de la gente que dirige estas instituciones es que él no sabía lo que hacía. Porque ese es el otro detalle. Estamos en una situación en la cual hay, y esto es algo que bien interesante, que pensó alguien llamado Gramsci. Porque Gramsci vio que el comunismo económico, la única forma de llevarlo hacia adelante era a través de movimientos revolucionarios armados. Y no tenía éxito. Y él pensó, el pensamiento comunista tiene que ser llevado hacia adelante a través de la hegemonía cultural. Y una hegemonía que no importa el tiempo que pase, va lentamente dándole como el agua a la piedra hasta que la hace a su forma y pensamiento. Y si tú ves en la actualidad todo Occidente, sus instituciones, empezando por las universidades, que son las que imparten el conocimiento a ingenieros, que imparten el conocimiento a economistas, que imparten el conocimiento a abogados, que eventualmente se transforman en jueces, a profesores. Si estas instituciones, que fueron las primeras en ser tomadas por esta búsqueda, esta estrategia de la hegemonía cultural, llegas al punto que a la gente no solamente le están enseñando a llevar a cabo su profesión, están de facto metiéndoles en la cabeza ideas de izquierda, de la batalla de clases, de la justicia social, entre otra infinidad de cosas que comienza a contaminar después de 60 años a las instituciones en las cuales se limitan las diferencias de una sociedad. Y si tú tienes instituciones obviamente sesgadas a un lado de la ideología de pensamiento político,
comienzas a tener entonces como resultado este tipo de decisiones que vino de la mano de un juez, en la cual dejan en libertad bajo fianza a un depredador que llega de un sitio que, de nuevo, no tiene nada que ver con la cultura occidental y que agrede a una pequeña de 14 años que quedó marcada para siempre y queda en libertad bajo fianza. Por eso es que tenemos esta pelea entre la ideología de defender los derechos humanos a ultranza, así sea los derechos humanos de los malhechores, de gente como, por ejemplo, Nayib Bukele, que dice, se le respeta el derecho a la vida, pero esa gente va presa. Porque, ¿quién es la mayoría de un país? La gente de bien. ¿Quién es la mayoría de un estado? La gente que hace las cosas como son, que sigue la normativa de la sociedad, que entiende, sabe cómo comportarse y respetar al otro. Y si tú a esa gran mayoría le quitas esta minoría delincuente, esta minoría que no, tiene valores completamente antagónicos con la vida y o las buenas costumbres, no las costumbres, el respeto, ¿verdad? A las cosas más básicas como que la propiedad del otro, la vida de la otra persona, si tú las sacas de la sociedad va a avanzar. Y el mejor ejemplo de eso es El Salvador. Nadie daba hace 10 años un peso por El Salvador de ser un país de avanzada, de progreso y que saliese de las pandillas que le tenían con asesinatos todos los días, a cada hora del día, con tráfico de drogas y un largo etcétera. Llega Bukele y pone mano dura. Y la mano dura significó que puso preso a una gran cantidad de gente y sacó de las calles a una gran cantidad de malhechores que han hecho cosas que no solamente es que robaron, es que hacían cosas inmencionables. ¿Y dónde está El Salvador hoy? El Salvador está en una posición en la cual se da el lujo de mandar 7 aviones hasta el día de hoy, con no solamente rescatistas, con maquinaria para recoger escombros. Y están en Venezuela ayudando con el terremoto. Y me imagino que si ocurre otro desastre natural en cualquier otro rincón del planeta, El Salvador va a mandar equipos costosos. Pero esto se logra cuando la gente de un país tiene la confianza de que va a despertar el día de mañana y no tiene que luchar por sobrevivir. Cuando tú agarras al malhechor, al corrompido, que no respeta los valores elementales de una sociedad y lo apresas y lo dejas bajo rejas, porque le permites entonces al ciudadano flourish, poder crecer, poder ir hacia adelante. Esa es la clave. La clave no es ser blandengues con el malhechor. El malhechor se le puede respetar la vida, pero tiene que pagar por los crímenes que realiza y por los crímenes que hace. Y Occidente está del lado de ser blandengue, de ser débil, de que si tú estás enfrentando un robo en tu casa y aquí en Australia te defiendes y por mala leche le llegas a quitar la vida al malhechor que está en tu casa a robarte, el que va a preso eres tú. No hay derecho a la legítima defensa. Te puedes defender, pero sin que el daño que tú le hagas sea mayor al daño que te hace a ti el malhechor. ¿Cómo es esa vaina? O sea, estamos en ciudades que se han eunucado a sí mismas por una ideología que ha logrado el éxito a través de la ideología y el pensamiento y el plan estratégico de Gramsci, de que es una hegemonía cultural izquierdosa que hace que el mundo desprecie su propia cultura, desprecie sus valores patrióticos, desprecie los valores de la libertad, de la democracia, de la libertad de expresión, so pena de entonces, no, es que las minorías, no, es que la gente que tiene un color diferente al tuyo, no, es que las culturas todas tienen que ser iguales. Cuando una nación debe proteger y hacer valer los derechos de la minoría por excelencia del mundo. Y la minoría por excelencia del mundo es el individuo. Si el individuo no se puede expresar libremente,
Si el individuo no puede ser defendido por las instituciones del Estado como un igual ante otro, si el individuo no tiene la libertad de producir y mantener para sí el resultado de su esfuerzo, tienes a una sociedad que aboga entonces es por el colectivismo, que aboga entonces es por el bien de muchos, so pena de el individuo, y tienes una sociedad volteada, porque muchos que están en las instituciones modernas de Occidente abogan por las minorías raciales, abogan por las llamadas minorías culturales, dejándole dado al individuo, que es el que debería tener sus derechos fundamentales consagrados y protegidos para poder florecer y salir hacia adelante. Porque es de la mano del individuo que se asocia libremente con otros individuos que las sociedades pueden salir adelante, que las sociedades pueden florecer. Y cuando los estados comienzan a proteger por ideología, por beneficio político, a ciertas minorías que son un colectivo en ellas mismas, por encima de la persona y del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley, comienzas a ver entonces estas situaciones en las cuales la gente es apresada por su forma de pensar, es apresada por lo que pueden decir en un post, es apresada por el simple hecho de pensar diferente, y que inclusive puede llegar a ser tan ominoso como lo que ocurrió en Reino Unido con el lamentable hecho con el muchacho Novak, en el cual una minoría cultural tenía, y este es el doble estándar, la potestad de cargar una daga en su cinto porque son de una religión en específico, y eso conllevó, al tener esa daga, de que habrá tenido alguna diferencia con este muchacho y terminó con desvivir a este muchacho. ¿Cómo es que es posible, si en Reino Unido están prohibido que tú andes con un cuchillo en el cinto, que un sector de la población no pueda hacer? Eso no está bien, porque mira lo que sucedió. Ah, porque eran de esta minoría racial. Y entonces, ¿en qué quedamos? Este no es un país en el que la gente debería llegar a asimilarse. No, no se puede, porque el multiculturalismo no busca la asimilación de las minorías. Busca que cada quien se mantenga su cultura, e inclusive que no tengan ni siquiera la necesidad o la obligación de aprender el idioma local. Y así es el mundo. El mundo lo tienes entre la catástrofe y la debacle, bien sea porque la naturaleza se revela o porque los mismos seres humanos han hecho todo lo posible porque sus instituciones se tambalean y se resquebrajan. Es el mundo en el que vivimos, y es el mundo en el que estamos. Pero más allá de saber eso y entenderlo, creo que lo principal es saber, yo desde acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo estar informado, primero. Segundo, saber muy bien qué es lo que voy a hacer al momento de votar, y tener esa claridad mental de cómo yo puedo hacer que mi voto sea usado de la mejor forma posible, buscando apoyar entonces a gente que vaya en busca de normalizar y retomar el Estado de Derecho, los valores fundamentales de una sociedad, en este caso el australiano, una sociedad occidental. Y en un tercer caso, estar pendiente de cuando te están vendiendo propaganda chimba, populista, de una ideología, de la mal llamada justicia social, entender, mira, por ahí no es el camino. Porque mira donde la justicia social dejó a Venezuela. Mira cómo el socialismo y todas sus vertientes dejaron al país completamente indefenso, sin preparación y sin inversión de ningún tipo ante este tipo de desastres. Porque vamos a estar claros, y con esto quiero terminar, los terremotos, la naturaleza, eso nadie lo puede adivinar, nadie puede prever que eso va a ocurrir, ni con qué intensidad, ni a qué zona va a afectar. Pero lo que se debió haber hecho, a sabiendas del riesgo sísmico, a sabiendas de todos los estudios que llegaron a manos
de las personas que estaban al control del Estado era entonces diseñar, invertir y proveer de insumos, equipamiento y conocimiento a todas aquellas personas que estuviesen involucradas con el salvamento de vidas, involucradas con el desarrollo de nuevos urbanismos, involucradas en la aprobación de permisos para la construcción de nuevas viviendas en las zonas de alta peligrosidad. Al no hacer eso, al socialismo olvidarse de eso y simplemente invertir en propaganda e invertir en medios de represión de la protesta, como hicieron al comprar centenares de tanquetas para aplanar las protestas que ha habido en Venezuela desde el 2013-14 para acá, el gobierno puso un obvio interés en una sola parte de la ecuación: defender a la maldicha revolución, no importa las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una gran cantidad de gente fallecida, herida, sin necesidad, porque el gobierno no se preocupó por lo que es en realidad importante: el individuo, la gente, la familia, aquellos que estaban viviendo en casas, aquellos que estaban viviendo en zonas de riesgo, no tuvieron el apoyo del Estado, un Estado consciente del riesgo de vivir allí y no preparó a nadie ni a nada para esta posibilidad. Y eso es lo que tenemos, porque los desastres naturales no son los que matan. El que mata es el ser humano con su ideología y su beligerancia a la hora de decidir qué hacer con los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Venezuela. Cómo el fracaso de 27 años de gestión se ven al momento de esperar más de 48 horas e intervenir directamente en una zona de desastre. Eso es algo inhumano. Eso es algo que lo que dice es cómo tapamos, cómo evitamos, cómo nos damos a entender que la cagamos, y no más bien preocuparse por los miles de venezolanos que quedaron afectados por esa tragedia. Entonces, déjame abajo en los comentarios qué es lo que piensas del regreso de la larga duración de los podcasts. Ojalá prontamente la Dulce quiera hacerme la alternancia. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, tengamos a nuestra mente lo más clara posible. Si podemos ayudar, ayudemos, pero no dejemos de vivir nuestra vida, porque es importante estar aquí bien sanitos. Nos necesita nuestra familia, nos necesita el sitio donde estamos, y lo necesita el país al que queremos ayudar. Les mando un fuerte abrazo y, como siempre, ¡sayonara!